Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 18 de febrero, le tenemos las noticias. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de Michoacán por el homicidio de Carlos Manso Rodríguez contra el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel y el expresidente municipal Ignacio Campos Equigua, por lo que exigió se abra la línea de investigación política. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que no han iniciado la indagatoria del crimen por el tema político, ya que primero se agotará la línea de investigación relacionada con el ayuntamiento y el crimen organizado. Además, informó que el fin de semana fueron detenidos en Tarímbaro otros 3 presuntos responsables del homicidio de Manso Rodríguez, pero de manera indirecta. Grecia Quiroz García no descartó tener interés en contender por la gubernatura del estado en 2027, pero aclaró que no ha tomado una decisión personal o como parte del movimiento del sombrero. El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, acusó a diputados de pretender sacar raja política del tema del predial y aclaró que se aplicó una actualización catastral. Entre críticas contra administraciones pasadas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó la reforma constitucional que prohibirá heredar deuda de largo plazo. Señaló que en su gestión han destinado más de 20,000 millones a los créditos heredados y todavía no terminan de pagarlos. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, explicó que previo a poner el candado constitucional, el gobierno estatal reestructuró 19,452 millones de pesos de deuda de largo plazo heredada y se implementaron las obras multianuales que permitieron ejecutar 11,500 millones de pesos en proyectos financiados. Con una inversión de 130 millones de pesos, el OAPAS Morelia realiza la sustitución de la red sanitaria en las colonias Pascual Ortiz Rubio, Las Américas y Camelinas. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que no destinó recursos públicos a la organización del evento que realizó AMA Michoacán, ni a las pintas en diversas zonas de la capital. Explicó que fueron cubiertas por los integrantes de la asociación civil. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mitad de semana. Es miércoles 18 de febrero. Inicia también la temporada en la Iglesia Católica para conmemorar, recordará usted, pues la Semana Santa, para prepararnos de cara a la Semana Santa, quienes profesamos la fe católica, que es la muerte y resurrección, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así es que hoy comenzamos con esta etapa con el miércoles de ceniza. Gracias pues por estar con nosotros, un gusto saludarles. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Soy su servidor Carlos Monge y ojalá que se quede con nosotros. Le recuerdo que estamos transmitiendo para usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y saludo también con gusto a usted que nos sigue a través de Radio Tele, en este caso en el canal 8 de su telecable. Bienvenidos todos en esta mañana fresca, agradable, 11 grados en este momento en la capital michoacana, pero será de nueva cuenta día caluroso. Vamos a alcanzar 30 grados aquí en la capital, 30 grados para que usted lo tenga en cuenta. Será un día caluroso. Vámonos con las noticias. Mire, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, estuvo ayer aquí en Morelia para presentar denuncia formal ante la Fiscalía General de Michoacán por el homicidio de Carlos Manso Rodríguez, y lo hizo para obligar a que se abra la línea de investigación que no se había tocado, que no habían querido ir por esa ruta, contra
el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal también de Morena, igual que Raúl Morón, Leonel Godoy, y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equigua, por lo que exigió con esta denuncia que se abra la línea de investigación política. Le recordará usted que Carlos Manzo en vida acusó que si algo le pasaba, pues tendrían que analizar a estos tres personajes. Lo ha estado recordando insistentemente Grecia Quirós, lo ha hecho también su hermano de Carlos Manzo, Juan Manzo, lo ha hecho el diputado local Carlos Bautista Tafoya, y bueno, pese a toda esta insistencia, no se había querido tocar la línea de investigación, se había pateado el bote. Omar García Harfuch, en la última ocasión que estuvo aquí en Morelia, hace un par de semanas, comentó que no había todavía una línea de investigación política, no la descartaba, pero señaló que la línea más fuerte de investigación se ubicaba contra el crimen organizado. Ayer, pues, vino a exigir que se abra esa línea de investigación con una denuncia, Grecia Quirós. Para aportar más elementos de prueba, entre ellos videos del propio Carlos Manzo Rodríguez, en los que señaló directamente al senador Raúl Morón Orozco, al diputado federal Leonel Godoy Rangel y al expresidente municipal Ignacio Campos Equigua, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós García, acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para ampliar la denuncia relacionada con el homicidio ocurrido hace 4 meses. La alcaldesa estuvo acompañada por integrantes del Movimiento del Sombrero, así como por actores políticos, entre ellos Mari Dodoli, Murguía y Salvador López Orduña, expresidentes municipales de Uruapan y Morelia, respectivamente, además de Froilán Muñoz Alvarado, exmagistrado del Poder Judicial Federal. En entrevista, Grecia Quirós solicitó se cite a declarar a los actores políticos señalados en los materiales entregados a la autoridad ministerial. Ustedes saben que en vida Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equigua. Entonces, hoy vine ya a declarar aquí ante la Fiscalía con elementos, creo yo, suficientes para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar declarar, y que si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada que temer, que vengan a declarar, que vengan a dar la cara. Y esto es por un bien social, es un bien común, y ustedes están viendo, es una demanda que ya 4 meses, pues la verdad yo creo que es justo y necesario. La presidenta municipal reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía en cuanto a las detenciones efectuadas hasta el momento, pero insistió en que no debe descartarse ninguna vertiente de investigación. Yo reconozco y lo reitero, el trabajo que han venido haciendo de las detenciones que han hecho han sido muy importantes, pero es muy importante recalcar que no podemos dejar de lado la línea política, porque Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite, y que sobre todo a nosotros no nos importa que se vengan los temas electorales, no nos importa que ellos estén o quieran participar para una gubernatura o para cualquier puesto que se viene próximamente. Confirmó que los nombres antes mencionados quedaron asentados formalmente en la carpeta de investigación, junto con los videos. Hay videos donde Carlos en vida hizo señalamientos directos en contra de ellos, y creo que son elementos suficientes, y si tenemos que aportar más elementos, lo vamos a hacer. Sobre si su acción obedece a presiones políticas recientes contra el ayuntamiento y el Movimiento del Sombrero, rechazó que se trate de una motivación electoral. Respecto a las recientes detenciones anunciadas por la Fiscalía, indicó que suman 3 personas más vinculadas con la organización del crimen y que podrían existir otras órdenes pendientes de cumplimentar. Finalmente, aseguró sentirse respaldada por la ciudadanía y expuso que hasta el momento no ha recibido amenazas directas. Reiteró que continuará insistiendo en que la investigación contemple todas las líneas, incluida la política. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que no han iniciado la indagatoria del crimen por el tema político en el caso de Carlos Manzo,
ya que primero agotarán la línea de investigación relacionada con el ayuntamiento y el crimen organizado. Además, informó que el fin de semana fueron detenidos en Tarímbaro otros 3 presuntos responsables del homicidio de Manso Rodríguez de manera indirecta. Otros 3 presuntos implicados de manera indirecta en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, fueron detenidos este fin de semana en el municipio de Tarímbaro. Así lo informó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien explicó que esto es parte todavía de las indagatorias que siguen la línea del crimen organizado. En entrevista, explicó que los detenidos están vinculados con Alejandro Baruch, conocido como Caos, operador del robo de vehículos y de gatilleros, al mando de Jorge Armando N., identificado como el licenciado, y ubicado como uno de los autores intelectuales del homicidio del edil el pasado 1 de noviembre. Se hizo la detención de 3 personas que están vinculadas a Baruch N., alias Caos. Esto se suscitó el fin de semana, el día domingo. Eso no lo habíamos informado porque queríamos que lo informaran en el Gabinete de Seguridad Nacional, pero viniendo a colación son de las acciones que se vienen realizando coordinadamente con ellos y que se llevó a cabo aquí en el municipio de Tarímbaro, que tienen esta relación y comunicación con Baruch, que como se los he dicho en las diferentes entrevistas, pues era uno de los que dependía de Jorge Armando N. y que era su operador de robo de vehículos y de gatilleros. ¿Sí? Torres Piña aclaró que ninguna línea de investigación debe quitarse o dejarse de lado, pero aclaró que una vez que concluye la indagatoria relacionada con la información interna del ayuntamiento, que también está ligada con el crimen organizado, podrían dar seguimiento al tema político. Explicó que aún deben dar seguimiento a 1 o 2 personajes para lograr su captura, por lo que no hay plazo estimado para ampliar la investigación. Y ahorita nosotros estamos por concluir, como les he dicho, entre el tema de la información interna del ayuntamiento hacia a uno de los actores intelectuales, que era Jorge Armando. Esa línea estamos ya por cerrar. Nos hace falta ahí darle seguimiento a 2 o 3 personajes para poder lograr sus capturas y posteriormente revisar el tema de Jorge Armando hacia algún otro vínculo que pueda hacer. Eso lo estamos trabajando con la FEMDO, sobre todo por el tema de delincuencia organizada. Previo a la presentación de la denuncia por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, el fiscal de Michoacán aclaró que no se había presentado ninguna querella de manera formal, aunque sí se había tenido colaboración. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí la respuesta del fiscal de Michoacán a este tema de la línea de investigación política. Fíjese que le platico, el lunes entrevistamos en el programa que hacemos con otros compañeros denominado Los Demonios Sueltos, que transmitimos aquí también por Vox el lunes a las 5 de la tarde, invitamos a entrevista a Juan Manso. Y le platico ahora esta parte porque resultó interesante la analogía que nos hizo, por lo menos a un servidor, cuando le cuestionamos sobre la insistencia en la línea de investigación política, pues coincidió con Grecia Quiroz. Si no, es que tendrían que haberlos llamado, es que esa línea tendría ya que estar trabajándose en la fiscalía. Esa es su consideración. E hizo esta analogía que resulta interesante. Dice, imaginen ustedes que en una colonia 2 personas tienen conflicto, el vecino A y el vecino B. Y el vecino A, temeroso de lo que pueda hacer el vecino B, realiza un video y deja una grabación señalando que en dado caso de que algo le pase, hace responsable al vecino B. Y decía Juan Manso, imaginen ustedes que finalmente aparece muerto el vecino A, el que dejó el video. La instancia de investigación, la fiscalía, no tengo duda, decía Juan Manso, hermano de Carlos Manso asesinado, no tengo duda que la fiscalía iría de inmediato a preguntarle, a conocer pues dónde andaban, qué estaban haciendo en el momento del crimen
al vecino B. Sería como inercial el que fueran a buscar al vecino B. Dice, no tengo duda de que así sería. Y luego preguntaba, ¿por qué en el caso de Carlos Manso, de mi hermano, decía Juan, que fue asesinado, que dejó un video señalando a 3 posibles presuntos responsables, ¿por qué no se les ha requerido? ¿Por qué no han sido investigados? Y esa es la cuestionante que dejó ahí Juan Manso en torno a este asunto, pues respaldando la tesis de Grecia Quirós. Y bueno, pues para obligar a que esto se investigue, pues Grecia Quirós ha presentado esta denuncia. Y más allá de lo que pueda pasar, pues esto tiene su connotación político-electoral. Y en el imaginario social, el más perjudicado de todo este asunto, sea o no responsable, en este momento lo que se tiene de investigación es que no es responsable, es el más perjudicado de todos, se llama Raúl Morón. Y por si no fuera poco, aquí lo hemos platicado con usted, pues las personas por las que se hace acompañar de lamentable memoria en el caso de Michoacán, pues terminan de perjudicarlo todavía más. Ahí no se le despega a un Leonel Godoy de lo peor que hemos tenido en Michoacán en el gobierno, de lo peor. Se le conocieron cualquier cantidad de hechos desafortunados. Y es un tipo que corre con suerte porque Fausto Vallejo no lo quiso tocar. No quiso ir a fondo en las indagatorias, no quiso ir a fondo en la Auditoría Superior de Michoacán para buscarle la rendición de cuentas. No quisieron ni el entonces gobernador Fausto Vallejo, ni tampoco los legisladores de aquellos tiempos. Como por ejemplo sí quiso Alfredo Ramírez contra Silvano Aureoles, que es ahorita un prófugo de la justicia y que se ha evidenciado ya presuntas irregularidades en la construcción de los cerezos por miles de millones de pesos, y que además pues ya hay personas en la cárcel y hay otros a los que se les está persiguiendo. Fausto Vallejo no quiso, y eso le permitió a Leonel seguir tan campante y ser ahora diputado federal. Bueno, este personaje que tomaba el dinero de pensiones, que dejó de pagar compromisos que adquirían los pensionados o los trabajadores del gobierno, tomaba ese dinero que él tenía que pagarle a los terceros institucionales o a proveedores de algunos servicios o productos que compraban los trabajadores, y Leonel Godoy no lo pagó. Su gobierno de ese tamaño. Y bueno, Raúl Morón ahí lo trae, cerquita, es su gran aliado. Y luego no solo eso, ahí trae también a un Fidel Calderón de triste memoria, también del gobierno de Leonel Godoy como secretario de gobierno. Y ahí trae también a Humberto Arronis, y ahí trae al señalado Ignacio Campos. Bueno, ese es el equipo de Raúl Morón. Y luego con estos señalamientos, parece ser, como yo le vengo diciendo desde hace muchos meses, todavía en vida Carlos Manso, yo le decía que no veía a Raúl Morón de candidato. Bueno, hoy menos que nunca, ¿eh? Y donde Morena decida apoyarlo, me parece que le van a dejar abierta la cancha, no solo a Grecia Quirós, sino a cualquier otro oponente, como podría ser Alfonso Martínez. Prácticamente Morena de mandar a Raúl Morón, parece que entregarían el gobierno, irían a perder. Pero veremos, porque el impacto político electoral es duro, es contundente y viene de doble frente. Por una parte, esta insistencia de Grecia Quirós en que se les investigue, porque hay un video de su esposo asesinado, haciéndolos responsables. Y luego, por la batalla campal que trae con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Así es que entre esos dos frentes parece ser que Raúl Morón la tiene cuesta arriba. Veremos qué decide la presidenta, porque usted y yo sabemos que eso de las encuestas pues es puro atole con el dedo, y seguro la que toma la decisión será Claudia Sheinbaum. Veremos qué se decide. Así está el panorama para Raúl Morón. Y si me lo permite, en este mismo recuerdo de la entrevista de Juan Manso, también resulta inaudito
que Juan Manso siga en Morena, sigue siendo parte de un gobierno que encabeza Alfredo Ramírez, y que ahí le cuestionaba yo, oye, también tu hermano acusó a Alfredo Ramírez de ser un líder criminal. Lo confrontó, luego reculó Carlos Manso y luego le ofreció disculpas, pero eso ya no incomoda. Juan Manso dijo que no, que el ver la actitud con la que después se desarrolló su relación le permite estar tranquilo en el caso de Alfredo Ramírez y tenerlo ahí como su jefe. Y por otro lado, también dijo que si Grecia Quirós decide ser candidata al gobierno de Michoacán, de momento él se mantiene del lado de Morena. Y recordaba que ya en vida de su hermano Carlos Manso inició el Movimiento del Sombrero, compitió con el Movimiento del Sombrero, y Juan Manso compitió con las siglas de Morena. Y dice que mientras no lo defrauden en la investigación del asesinato de su hermano Carlos Manso, ahí va a continuar en Morena. Palabras más, palabras menos. Lo que sorprende es que sigue en ese partido, que ignoró a su hermano, una presidenta que no quiso escucharlo, que no quiso reunirse con él, pese ya no a la petición, a la súplica que hizo Carlos Manso para que voltearan a ver Uruapan. Eso ya lo tiene evidentemente perdonado Juan Manso, y tiene la esperanza en que se resuelva el asesinato de su hermano para continuar en Morena, y no ve en este momento que pueda respaldar a Grecia Quirós. Y justo sobre ese asunto, ayer ante medios de comunicación, Grecia Quirós García, presidenta municipal de Uruapan, viuda de Carlos Manso, no se descartó como aspirante a la contienda por la gubernatura en el 2027. Cuestionada sobre si se visualiza como candidata en la próxima elección, la alcaldesa señaló que aún no tiene la definición, pero está abierta la posibilidad. Si usted como candidata, presidenta, se observa o se percibe para el 2027. En este momento no hemos tomado una definición ni como persona ni como movimiento. Pero no está descartada. No, no está descartada. Alcaldesa, el arribismo político, ¿cómo lo ve? Porque ahora entre unos que le guiñan el ojo y otros que ya la ven como apestada, pues ¿cómo está el tema? ¿Cómo lo percibe? Pues ahí ustedes hagan la valoración de quién ven el apestamiento y quién ven que podemos sumar. Pues realmente yo creo que ellos, Morena, y hablando de todos los partidos políticos, pues ellos traen los números. Y es que unas son las encuestas que se hacen públicas, que más que encuestas, pues son propaganda. Eso también ya todo mundo lo sabemos. Todo mundo manda a hacer su encuesta y luego la manda a publicar para tratar de hacerle creer a quien las lea que ellos son los que van al frente. Por eso, si usted revisa las de Morena, pues en algunas gana Raúl Morón, en otras gana Carlos Torres Piña, en otras inaudito les ganan a estos dos personajes que son los mejor posicionados en Morena, les gana Fabiola Alanís o Gladys Butanda o Gabriela Molina. Más o menos así andan las cosas. La realidad que se conoce es que los que están ahí punteando son Raúl Morón y Carlos Torres Piña en las encuestas. Raúl Morón, por cierto, con más negativos, por lo que hace rato platicábamos, y muy abajo vienen ahí en la competencia las otras tres personas que le comentaba: Fabiola Alanís, Gaby Molina y Gladys Butanda. Veremos qué sucede, porque eso es lo que se publica, pero lo cierto, y es a lo que se refiere Grecia Quirós, es que hay otras encuestas, las que no son públicas, las que sí se levantan como una fotografía de cómo está el sentimiento y la decisión de los futuros votantes en torno a determinado partido y sus candidatos. Y ahí hay un ruido que dicen que en esas encuestas que no se dan a conocer y que deja ver Grecia Quirós, pues ella les llevaría la ventaja. Pero bueno, son los dimes y diretes. Hoy es difícil creerle a alguna casa encuestadora, todas se venden al mejor postor. La verdad es que no creo que haya una, no veo elementos de que haya una que pueda ser totalmente
digamos, autónoma y hacer sus encuestas para decir cómo van las cosas. Regularmente todas traen algunas ventajas con la clase política y eso inhibe la posibilidad de que hagan algo serio, por lo menos que se publique. Ahí lo que dice Grecia Quirós, no descarta pues ser candidata en el 2027 y pues deja ver que por eso también este ataque que ha emprendido Morena por el tema del predial. Donde salga bien librada de ese tema Grecia Quirós, bueno, pues la van a fortalecer en lugar de afectarla los de Morena. Y en redes sociales, pues es evidente que hay una guerra sucia contra Grecia Quirós. Veremos dónde termina todo esto, veremos si sale bien librada, bien fortalecida, o por el contrario, si se empieza a desinflar Grecia Quirós y el movimiento del sombrero. Veremos. La alcaldesa también fue cuestionada sobre el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, y cómo lo ve en el escenario rumbo a la gubernatura, tras señalar que únicamente coincidió con Alfonso Martínez en un evento reciente donde se saludaron. Consideró que ha hecho un buen trabajo en Morelia. Yo lo conozco poco, lo que he escuchado de él, digo, no por nada ha sido 3 veces presidente de Morelia, yo creo que es una buena persona, creo que ha hecho un buen trabajo en Morelia y pues sus aspiraciones políticas las respetamos también y adelante lo que él decida hacer en el futuro. ¿El movimiento del sombrero se vería apoyándolo o no? Pues no hemos hecho esa valoración, el movimiento del sombrero pues es meramente independiente. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, manifestó públicamente su respaldo a Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, luego de que un grupo de legisladores denunciara ante la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos cobros excesivos del impuesto predial. El alcalde moreliano consideró que los señalamientos forman parte de ataques políticos contra autoridades municipales que hacen un esfuerzo mayor para poder dar resultados. Sin duda alguna, mi solidaridad con la alcaldesa de Uruapan, que ya también tiene preocupados a muchos. Ahí, en lugar de ser solidarios y de ayudar, a ver, los municipios estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar resultados y para ello se necesitan recursos. Y cuando se hace el esfuerzo para poder, incluso pagando el costo político como ahorita ella lo está pagando, son atacados por grupos que no les gusta trabajar, les gusta nada más estar moliendo. Y yo quiero manifestar públicamente mi respaldo a la alcaldesa de Uruapan con el esfuerzo que está haciendo para hacer un buen gobierno, y lo que deberían en lugar de estar fregando esos diputados o esas personas de Morena, es gestionar recursos para que pueda resolver los problemas de Uruapan. Bueno, pues ahí el respaldo de Alfonso Martínez a Grecia Quirós, ahí también el reconocimiento de Grecia Quirós a Alfonso Martínez, y bueno, pues esto sin duda genera especulaciones, motiva que haya esta posibilidad de proyectarlos rumbo al 2027, y pues hay quienes evalúan también si van juntos Grecia Quirós y Alfonso Martínez, si llegan a tener un acuerdo como independientes y alguno de los dos encabeza esta candidatura con un respaldo de partidos políticos como el PAN, más los que se puedan sumar, pues harían una contienda electoral interesantísima contra Morena, que como partido político, habrá que decirlo, pues sigue fuerte en Michoacán. ¿Se alcanzarán los acuerdos pertinentes? ¿Usted los ve viable? ¿O cada uno iría por su lado? Y si van por su lado, bueno, le facilitan las cosas a Morena. En su momento con Carlos Manso también le cuestionábamos esto en vida, y decía él que no descartaba una alianza con Alfonso Martínez. Dejaba ver que llegado el momento tendrían que encuestarse y el mejor posicionado asumir la candidatura. Si salía mejor posicionado Manso, pues Manso. Si salía Alfonso, pues Alfonso. Sería pues una
interesante alianza esta, sin duda, si es que llega a darse. Veremos qué sucede. Por lo pronto, pues hay respaldo y hay reconocimiento mutuo entre estos dos personajes, ambos opositores a Morena. El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, acusó a diputados de pretender sacar raja política del tema del predial y aclaró que se aplicó una actualización catastral. El regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, rechazó los señalamientos hechos por actores políticos sobre un presunto incremento en el predial y acusó a algunos diputados de intentar sacar provecho político del tema. Políticos que quieren sacar raja política, eso es lo que se debe decir. Hay unos diputados que no levantan ni el polvo y que quieren salir a dar declaraciones y se quieren vestir de héroes cuando no lo son, cuando no hacen trabajo de campo, cuando no los visitan las colonias, cuando no han recibido la presidenta una llamada de apoyo diciendo, oye presidenta, ¿cómo te ayudamos? Nada, o sea, ellos quisieron sacar raja política de un tema meramente que se volvió social. El tema del predial es que no hubo incremento, hubo una actualización catastral, como ya lo mencionó ayer el tesorero municipal, que es lo que han querido desvirtuar, sacar raja política. En ese sentido, lanzó críticas directas a legisladores que han cuestionado la medida. También se refirió a un actor político en particular, aunque no precisó su nombre. Y que por ahí el suplente de Silvano Aureoles salió a dar una declaración muy lamentable, representa un partido y pues muy lamentable que el suplente de Silvano Aureoles ande queriendo también sacar raja política. Sobre la molestia ciudadana, reconoció que existen inconformidades, pero aseguró que el tesorero municipal ha dado seguimiento a los casos. Si hubiera molestia, que sí las hay, tiene registradas ahí alrededor de 200 casos de ciudadanos que han dicho, oye, yo sí estoy molesto, inconforme, pero él le ha dado el seguimiento, ha ido a sus hogares a revisar el tema, ha ido precisamente personalmente él para ver cuál es el síntoma. El regidor sostuvo que el gobierno municipal continuará aclarando el tema y defendiendo la actualización catastral como un proceso administrativo y no un incremento de impuestos. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí lo que señala el regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, que se refiere al dirigente de Morena y adorador de dictadores como el suplente de Silvano Aureoles. Se trata de Jesús Mora, no lo menciona por su nombre, lo recuerda como el entonces aliado de Silvano Aureoles, tan aliado, tan disciplinado en ese tiempo con Silvano Aureoles, al que ahora acusa de ser el mismísimo diablo, pues él fue parte de esas diabluras, él fue su suplente y se lo recuerda Víctor Hugo de la Cruz. Y entre críticas, cambiando de temas, entre críticas contra administraciones del pasado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó lo que ya es noticia desde la semana pasada, que su iniciativa para prohibir que se herede deuda de largo plazo a futuras administraciones, pues fue aprobada por el Congreso de Michoacán y fue aprobada pues enmendándole la plana a la iniciativa del gobernador que pretendía aplicar también esta disposición a los ayuntamientos. Le quitan esa parte en el Congreso de Michoacán y queda solamente prohibido endeudarse a largo plazo y heredar estas deudas a administraciones que siguen en el caso del gobierno del estado. Ayer volvió a realizar un evento público el gobernador para volver a destacar esta iniciativa que fue aprobada. Entre críticas a las administraciones pasadas al asegurar que endeudaron al Estado, pero no hicieron obras ni acciones para Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó en Palacio de Gobierno la reforma constitucional que aprobó hace 5 días el Congreso del Estado y que prohibirá la contratación de deuda que trascienda una administración estatal luego de que entre en vigor. Recordó que entre 1993 con Ausencio Chávez Hernández y 2021 con Silvano Aureoles Conejo, la deuda pública estatal creció hasta los 22,000 millones de pesos, y aunque en los últimos 3 años destinaron 20,000 millones a pagarla, no lograron saldarla. Entre 1993 y 2021, la deuda pública en Michoacán creció hasta 22,000 millones de pesos. Tan solo en los últimos 3 años hemos destinado cerca de 20,000 millones de pesos al pago de créditos contratados en el pasado. 20,000 millones de pesos.
Es decir, en 3 años hemos destinado casi la totalidad de la deuda y no hemos podido pagarla por los altos intereses. Recursos que pudieron haberse invertido en escuelas, en hospitales, en caminos, en carreteras, en autopistas, en programas sociales, en salud, terminaron absorbidos en intereses y obligaciones financieras. Ante legisladores de Morena, PT, Verde Ecologista, PRI, PAN, PRD y la representación parlamentaria, sin que hubiera una representación en tribuna de Movimiento Ciudadano o del Movimiento del Sombrero, el mandatario reconoció el respaldo y la coincidencia de las fuerzas políticas en torno a este tema. Señaló que en su gobierno se han destinado 40,000 millones de pesos de inversión productiva sin contratar deuda, pero a la fecha, la deuda pública que tiene cada michoacano es de 4,300 pesos, lo que se ha ido compensando con los 8,400 pesos de obra pública que se realiza por cada habitante del estado. A nombre del Congreso, su presidente Baltasar Gaona García reconoció que ni los legisladores conocen el destino que tuvieron los 22,000 millones de pesos de deuda que registra actualmente el estado, por lo que pidió a periodistas preguntarle a exgobernadores qué destino tuvieron los recursos. Recordó que en su momento se solicitó una auditoría forense, pero el resultado no fue lo esperado y no reveló a qué se destinó el dinero ni se señaló a ningún culpable de actos de corrupción. Que al día de hoy en el estado hay una deuda de cerca de 22,000 millones de pesos. Una deuda de la cual considero que el Congreso del estado le merece una explicación a todos los ciudadanos michoacanos. Pero no solamente el Congreso, sino también todas esas administraciones pasadas que ejercieron esos recursos y que al día de hoy no sabemos en qué pararon. Vamos a aprovechar que están varios medios de comunicación y reporteros y ojalá nos puedan ayudar en preguntarle a exgobernadores en dónde quedó ese dinero, porque el Poder Legislativo ya intentó hacer un gran esfuerzo para aclarar en qué se había gastado este dinero. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Roberto Santillán Ferreira, criticó las condiciones en que se aprobaron los créditos durante los últimos 25 años, al señalar que se pagaron las tasas de interés más altas del mercado superiores al 10% por periodos mayores a los 16 años, lo que puso en riesgo de colapso a las finanzas de la entidad. Señaló que en el país el promedio de contratación de deuda fue de 108% en el mismo periodo, pero en Michoacán fue del 600%. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, lo divertido es que todos esos que hacen críticas al pasado, cada que viene, por ejemplo, Lázaro Cárdenas Batel, van y le rinden pleitesía, le besan la mano, se toman la foto, incluido Alfredo Ramírez. Un día lo llama tarugo y corrupto, y yo diría que corrupto sin duda. Tarugo, quién sabe, porque ahí sigue cobrando, ¿no? En el erario, viviendo a todo dar, con todos los lujos, como pues el heredero del apellido Cárdenas, que le ha dado pues para ser gobernador y todo lo demás. Y pese a que Alfredo Ramírez le dice tarugo y corrupto, viene y se saludan como si nada pasara. Y se toman selfies y las presumen. Y Lázaro, pese a que lo insulta, viene y le sonríe a Alfredo Ramírez. Y así los empresarios y así la clase política que ahora dicen, ay, como este diputado Baltasar Gaona, oigan, periodistas, ayúdennos. Oye, los periodistas hemos evidenciado cualquier cantidad de cosas. Ellos tienen la Auditoría Superior de Michoacán. ¿Qué le pasa a Baltasar Gaona? Ha sido, creo que 3 veces diputado y todavía no entiende que ellos son los responsables de la Auditoría Superior de Michoacán. Que ellos permitieron, por ejemplo, que hoy estuviera como auditor superior el compadre de Alfredo Ramírez Bedoya. Y todo el mundo sabemos por qué un gobernador quiere tener a un incondicional en la Auditoría Superior para taparle los hoyos, para cubrirle las espaldas. Y dice Baltasar Gaona, no ha aprendido todo el tiempo que tiene en la Cámara de Diputados local y no ha aprendido para qué sirve la Auditoría Superior de Michoacán. Ojalá hicieran alguna vez su chamba. Y ya lo verá por ahí. Si no, a ver si le damos una vuelta al Facebook. Y no descarte que sea uno de los que le ha besado la mano a Lázaro Cárdenas o a Leonel Godoy.
Terrible lo que pasa con el tema de la deuda, pero bueno, por lo pronto ya se cierra esa puerta, ha sentado un precedente importante, habrá que reconocerlo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Lo que nos resta ahora es que las obras que contrató con deuda de largo plazo, las de multianuales, las dejen terminadas, bien hechas, pagadas, y que mañana o pasado no vaya a salir que se hicieron con sobrecostos, que hay corrupción, que hubo moches, y eso sería lo lamentable, porque hoy lo que se aprecia es que sí hay nuevos ricos en Michoacán. ¿O usted no los ve? Y justo sobre este asunto también el secretario de Finanzas, Luis Navarro, explicó que previo a poner el candado constitucional, el gobierno estatal sí reestructuró deuda, pidió deuda de largo plazo para pagar deuda de largo plazo por 19,452 millones de pesos. Y se implementaron además las obras multianuales que les ha permitido ejecutar 11,500 millones de pesos en proyectos financiados. El secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro García, descartó considerar una medida coyuntural la reforma a la Constitución Política del Estado que establece la prohibición a contratar deuda que trascienda una administración, y reconoció que para lograr el cambio, el gobierno de Michoacán tomó medidas responsables. En primer término, reestructuró 19,452 millones de pesos de créditos contratados en otras administraciones para mejorar los términos y los plazos a las que fueron obtenidos. Luego, estableció una nueva manera de ejecutar proyectos de infraestructura financiada a través de la obra multianual, mediante la cual tiene contratados 11,500 millones de pesos. Lo digo con hechos. En este quinto año de gobierno, 11,500 millones de pesos se encuentran bajo este esquema de obras multianual, de las cuales se han pagado ya el 63%, para este 2026 se pagará el 24% y para el 2027 solamente el 13% restante, para concluir en su totalidad con el compromiso. Esto demuestra que sí se puede construir, sí se puede cumplir la gente y sí se puede pagar, sin dejarle una carga a quienes vienen después. Navarro García calificó la reforma a la Carta Magna como un candado constitucional para proteger a Michoacán, al explicar que cierra la puerta a que alguien pretenda endeudar al Estado por años, a que se simule infraestructura para cubrir pasivos o para resolver presiones de operación. Lo que esta reforma elimina es la contratación de deuda de largo plazo. Con ello, se cierran las puertas a que alguien pretenda endeudar al Estado por años, a que se simule infraestructura para cubrir pasivos, para resolver presiones de la operación, a que se comprometa el futuro para atender el presente. En resumen, se trata de un candado constitucional para proteger a Michoacán, un candado para que el esfuerzo de ordenar las finanzas no sea temporal, sino permanente. Un candado para que la disciplina financiera no dependa de una persona, sino que se convierta en una norma de Estado. El tesorero de Michoacán recordó que recibió un Estado con finanzas altamente comprometidas, pagos pendientes a proveedores, terceros institucionales y créditos acumulados con condiciones poco favorables y con compromisos de pago anual de deuda que en los hechos le quitaba oxígeno a la operación diaria del gobierno. Informó también que ha avanzado considerablemente en el pago de adeudos y prácticamente no se le debe nada a terceros institucionales, se debe muy poco a proveedores en comparación de cómo se recibió y la deuda con bancos es manejable. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, ahí está el candado, ahí queda el candado, ahí podrá seguir presumiendo el gobernador Alfredo Ramírez y Luis Navarro la estabilidad que hoy se aprecian en las finanzas, hay que reconocerlo así. Y ojalá que no haya sobresaltos. La sospecha de corrupción, la sospecha de los moches prevalece, eso es desafortunado. Aquí yo le he manejado un ejemplo pues básico, sencillo, el de las canchas de fútbol rápido, y si en eso nos generan sospechas, imagínese usted en todo lo demás. Pero por lo pronto han estabilizado las finanzas, van a dejar una deuda bancaria de estas de largo plazo, por ahí de los 19,000 millones de pesos, todavía importante, pero se supone que ya no deberán dejar deuda con proveedores ni terceros institucionales. ¿Cuándo vamos a saber esto? Cuando llegue el próximo gobierno, si cumplieron o no. Hoy ellos pueden decir lo que sea,
ellos mandan la información que consideran pertinente al Congreso del Estado, ellos mandan sus cuentas públicas, Lázaro la mandó y nunca reconoció lo que contrató como deuda en UDIs, ¿no? Le ponían ahí otro concepto hasta que llegó el gobierno de Silvano Aureoles y dijo, a ver, ya estuvo, y fue Silvano Aureoles el que regularizó ese concepto de la deuda de UDIs y la puso como deuda. Por eso le digo, esto lo vamos a saber realmente cómo quedan las cosas cuando llegue el próximo gobierno. Pero lo que es cierto es que de momento se ha sentado un importante precedente para contener las deudas de largo plazo que se hereden a las siguientes administraciones. Y esto dura hasta que venga otra iniciativa de reforma que pueda convencer a la mayoría de los diputados para echarla abajo. Veremos si el que viene quiere pagar el costo político o respeta esto que ha dejado el gobierno de Alfredo Ramírez y la 76ª legislatura local. Y justamente convocados por Alfredo Ramírez a su evento, algunos diputados del PRI, del PAN y del PRD reconocieron que la iniciativa de reforma constitucional representa una medida positiva para el Estado. Solo el coordinador panista José Antonio Salas reconoció que el federalismo ha quedado rebasado y se deben buscar otras alternativas para apoyar a los gobiernos municipales. Durante la discusión y aprobación de la reforma constitucional que hoy nos reúne, la mayoría coincidimos en que la práctica del federalismo quedó rebasada y nuestros municipios son castigados presupuestalmente año con año, por lo que se hicieron las modificaciones pertinentes a fin de permitir mayor flexibilidad financiera a los ayuntamientos. Entonces, es claro que las coincidencias entre legisladores abrieron la posibilidad de construir nuevas reformas que revivan el federalismo y fortalezcan a los municipios y a los autogobiernos. Como oposición, actuamos con responsabilidad porque creemos en una política que construye, que suma y que pone por delante el interés superior del Estado. Por eso, cuando una iniciativa abona a la gobernabilidad y al bienestar de las y los michoacanos, el PRI está dispuesto siempre a acompañarla. Y con la intención de fortalecer las finanzas en la administración estatal, reflejándose en obras y acciones, yendo implícita la búsqueda de una estabilidad financiera, eliminar candados a las administraciones futuras para que pudieran contraer deuda con la obligación de pagarla durante el periodo de gobierno que representen. En el evento también estuvieron diputados de la representación parlamentaria del Verde Ecologista y del Trabajo, los aliados pues de Morena y del gobernador, quienes coincidieron en que frenar el endeudamiento que va más allá de un gobierno es una medida positiva para las finanzas de Michoacán y evita heredar el futuro como ha ocurrido, o mejor dicho, comprometer el futuro como ha ocurrido en las últimas décadas con sus cuates, con Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy, que fueron los que le pusieron la mayor desgracia a Michoacán y pusieron de rodillas financieramente al Estado. Solo la morenista Fabiola Alanís Sámano dedicó la mayor parte de su intervención, pero para hablar en favor, sobre todo, de Claudia Sheinbaum. Es momento de seguir haciendo acuerdos políticos, porque lo que se ha construido no se construyó solo nada más con la voluntad del gobernador, se construyó con la voluntad de todos, en su momento diputados de diferentes fracciones. Eso es lo que me ha gustado y por eso también soy veloyista, porque se trata de hacer política en beneficio de los michoacanos. Hoy Michoacán tiene la oportunidad de mandar un mensaje fuerte y claro, que aprendimos del pasado, que creemos en la disciplina y que estamos dispuestos a construir un futuro más estable, más digno y más justo. Porque al final, gobernar no es administrar recursos, es administrar esperanzas. Y hoy, con responsabilidad, con visión y con amor por nuestra tierra, estamos decidiendo cuidar las esperanzas de todo un Estado. Pues ponemos punto final y un candado definitivo
a la herencia maldita del endeudamiento. Esa vieja política que veía en el presupuesto un botín y en el futuro de nuestras hijas e hijos una moneda de cambio. La deuda pública a largo plazo se asemeja a un tipo de esclavitud moderna que compromete las finanzas por décadas y encadena a las nuevas generaciones. Si no hubiera en nuestro país un endeudamiento estructural como el que tenemos, las cosas serían diferentes. Podríamos pensar en un desarrollo mucho más acelerado. Fíjense nada más del costo de la deuda externa que heredamos de los gobiernos anteriores. Se pagan ni más ni menos que casi el 50% de toda la riqueza nacional que se produce en un año. Es decir, del Producto Interno Bruto casi el 50% se transfiere anualmente para el pago de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que el endeudamiento, que no sabemos dónde quedó, porque no generó desarrollo, porque no generó empleo, porque no generó mejores condiciones de estabilidad económica, se fue a no sabemos dónde, pero sí dejaron endeudado a este país y todavía cargamos con eso. Bueno, Fabiola se equivocó de evento, no era un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de defender el endeudamiento que ha generado el gobierno de Morena a nivel federal, que ojo con esto, tampoco hizo bien las cuentas Fabiola Alanís, porque quienes han endeudado muchísimo más a México son los gobiernos de Morena. Doblaron la deuda de 10 billones que se debían cuando arrancó el gobierno de López Obrador. Hoy se suman más de 20 billones. Doblaron la deuda. Pero pues tampoco traía esos números Fabiola Alanís. Bueno, ahí se queda su análisis. Ya sabe usted que ellos son felices echándole la culpa al pasado, incapaces de ver que ellos son los que están motivando las peores desgracias, como en este tema de la deuda. Toda la vida del México moderno se acumuló una deuda de 10 billones y en 7 años esa deuda la doblaron los gobiernos de Morena, con toda la corrupción que se ha visto, como el caso del huachicol fiscal y Segalmex. De eso, pues evidentemente Fabiola Alanís no sabe nada. En otros asuntos, la directora de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Vasco de Quiroga, Campus San Luis Potosí, Katia Torres, consideró que la fisioterapia es una opción profesional para mejorar la calidad de vida de los pacientes. UVAC San Luis Potosí. La fisioterapia es un tratamiento que emplea medios físicos, ejercicios terapéuticos, técnicas manuales u otros métodos para prevenir o curar a quienes presentan lesiones o alteraciones del movimiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2.400 millones de personas en el mundo viven con alguna condición de salud que podría beneficiarse con fisioterapia o rehabilitación. La licenciada Katia Torres, directora de Fisioterapia y Rehabilitación del Campus San Luis Potosí de la UVAC, destaca que la expansión del trabajo multidisciplinario en el ámbito de la salud ha fortalecido la fisioterapia como una opción profesional para mejorar la calidad de vida de los pacientes. A través de la ampliación de este equipo multidisciplinario en salud, que poco a poco la medicina pues nos ha ido abriendo paso a la fisioterapia, la gente nos ha visto como otra opción más de sanación. No todo es la parte de medicina, ni toda la parte de cirugía o medicamentos, sino que a través del ejercicio o algún otro tipo de movimientos, movilizaciones, pues bueno, se puede llegar a obtener un buen resultado sin necesidad de intervención quirúrgica. Como comentaba, pues bueno, es una carrera muy noble, muy humana. Si tú tienes el interés de la parte, pues más que tiene que ver con el movimiento humano, movimiento físico, pues bueno, es una buena opción para todos los que estén interesados. Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio,
Estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso y bueno, pues solamente para decirle a usted gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por su atención, por los mensajes, también está hoy aquí revisándolos. Esta vez se nos ha terminado el tiempo, pero si me lo permite, andamos en deuda, los recuperamos mañana. Téngame paciencia, por favor, y mañana con gusto retomamos sus opiniones, arrancando mañana este espacio, mandamos ahí un par de notas de lo más trascendental y con gusto le damos lectura a lo que nos ha compartido este miércoles. Por el momento es todo, muchísimas gracias por su atención, que tenga usted un excelente y productivo miércoles de ceniza, nos encontramos mañana.